Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre en este mundo. Les habla su Oba de Erate, Faolá, Olo, Batalá. Hoy para continuar con la serie del estudio de Ofun, que es la que estamos estudiando, y hoy nos toca Ofun Tonte Odi, queridos hermanos y hermanas. Pero ante todo, agradecerle a las personas que se nos conectan, que participan con nosotros en nuestro proyecto. eh, con mucho respeto, con mucho cariño, eh, pero que tenemos ya tiempo, meses ya, ¿no? Compartiendo, entre ellos Julia, que creo que te veo por ahí, y otro Alice, buenas noches, y otros hermanos que ya somos como una familia aquí, donde debatimos y compartimos entre todos. También quiero, bueno, agradecer al hermano Rafael que nos hizo llegar unos presentes. Buenas noches, Julia, buenas noches, Ali, que nos hizo llegar unos presentes muy hermosos, de verdad que le agradecemos la deferencia, eh, de ese gesto que tuvo con nosotros en el día de hoy, aquí donde nosotros estamos. Entonces, agradecerle también al hermano por eso, y que sepa que estamos muy, muy contentos, muy agradecidos, por lo que hizo. Entonces, hoy nos toca Ofun Tonte Odi, hermanos y hermanas, y, y ya sabemos, que en el primer video de la serie hablamos más de Ofun. Para los hermanos que se nos están incorporando por YouTube, deben ir al primer video de la serie, donde ahí hablamos un poquito más de Ofun. Por eso en los consecutivos nos referimos más al Odun acompañante, porque el razonamiento, el razonamiento de nosotros va dirigido no precisamente a dar una cátedra de explicación de Odun, ni mucho menos, sino va dirigido a dar una explicación de lo que en nuestra opinión entendemos, cómo se conforman el Odun compuesto, que además viene explicado en Ofun, ¿no? Cómo es que se forma el orden de un compuesto, pero lo hacemos desde el punto de vista de los refranes, para que vean cómo un orden aporta y el otro aporta, y entre los dos se, se forma lo que, notoriamente ya nosotros queremos ir a aprender directamente, como se dice, ¿cómo es que se dice? Sin pasar por Go. Queremos ir al final sin pasar por Go. Y entonces ahí entonces nos desprendemos un poco de la historia, nos desprendemos un poco del porqué, de las raíces, y es donde empiezan los problemas de interpretaciones, los problemas de llevar las cosas en la justa medida. Entonces, por eso lo hacemos así, desde otro punto de vista, desde otra concepción, diferente, aunque sin lugar a dudas, hablamos los refranes, los decimos, pero es para generar el interés de entender dónde uno aporta y dónde aporta el otro. Entonces, Ofun Tonte Odi. Odi, en este caso, que es el que va a acompañar a Ofun, que es el orden preponderante en esta serie, que, bueno, si oyen un ruido es que mi esposo está experimentando aquí al lado mío con un teléfono, pero todo está bien, no se preocupen. Todo está bien. Usted sabe, cuando estamos experimentando en esto de las redes, a veces pasan cosas. Entonces, Odi, hermanos y hermanos, ¿qué dice la literatura que significa Odi? Odi dice que viene del vocablo Yodi, significa día. Día. Por eso en Odi, podemos decir, calcular, pensar que las cosas se van a ver en el día. O sea, las traiciones, los fenómenos, las cosas que puedan ocurrir se van a ver en el día. Y este día está compuesto por el cielo, la tierra y el agua. Eso dice la literatura. Pero tenemos que tener en cuenta los aspectos que Odi manifiesta como Odun, y son la muerte, la enfermedad, la pérdida, el susto. La muerte, la enfermedad, la pérdida, el susto son elementos que Odi manifiesta cuando está en Osorbo. Y de aquí salen muchos refranes, muchos consejos que se le da, ¿verdad? Pero como Odi nos dice que hay que huir de las murmuraciones y de las corrupciones. ¿A qué le llamamos murmuraciones?
ya todos sabemos que en cada Odum el problema de estar hablando de más, el problema de participar en los chismes, el problema de estar buenas noches, María del Carmen, gracias por estar presente. El problema de estar cambiando la realidad a través de los chismes siempre tiene un factor importante. Y en Oddi no escapa a esta situación, ¿verdad? Pero también en Oddi hablamos de las corrupciones. Y cuando tenemos que hablar de las corrupciones, a partir, Anilé, bienvenida. Tenemos que hablar de las corrupciones en Oddi, pero fíjense, no podemos hacer el ejercicio de hablar de las corrupciones del administrador que se robó la harina para hacer el pan, ni mucho menos, sino de las corrupciones a partir de un camino específico que Oddi nos enseña y que lo vamos a comentar. Gracias por estar presente y Obel, Alfonso, gracias hermano. Hola, bienvenido. Alexei, gracias mi hermano, no te había visto. Julia, mucha felicidad por tu cumpleaños, ¿sabes? Espero que la hayas pasado muy bien. Salúdame a tu esposo. Y entonces, hermanos y hermanas, esto lo enseña Oddi, ¿verdad? Y entonces Oddi es un Odum muy grande que, fíjense, tiene una característica. Ah, mira para eso. Mira para eso. Ya, tanto ese Odum para atrás y para adelante los tenemos en la serie ya estudiadas anterior de tanto de Oddi como Osbara. Hoy estamos hablando de Ofun Tonte Oddi, pero quizás el hablar en YouTube los tenemos. Pero el hablar de Oddi un poquito más amplio hoy te pueda traer un poquito más de amplitud. Entonces, Oddi nos habla de las corrupciones y de las murmuraciones, ¿verdad? Pero Oddi tenemos que tener una característica, porque esto es una peculiaridad de este Odum. Oddi parió dos Odum, ¿verdad? Uno es mayor y otro es menor, que son Osá y Ogundá. Por lo tanto, la relación entre Oddi, Osá y Ogundá son muy importantes a la hora de uno poder dar el consejo. Compártanla, hermanos, si pueden compartirlo, se lo agradezco de todo corazón, ¿verdad? Entonces, hay un camino, vamos a hablar del primer camino de Oddi de manera general, porque sabemos que aquí a veces vienen aleios que no tienen cierto conocimiento y profundidad, pero sí hablamos lo que a su acceso puede estar y lo que puede aportar a las demás personas, ¿verdad? Hay un camino de Oddi donde habla de que la hormiga reina no tenía hijos y quería procrear en la tierra para poder expandir su dominio. Por lo tanto, estamos hablando de la maternidad, estamos hablando de la procreación, estamos hablando de dejar un legado en la vida en Oddi. En Oddi también hablamos de los obstáculos en la vida de las personas cuando uno lucha contra los obstáculos de la vida de las personas. Y estos obstáculos, hermanos, son la muerte, la enfermedad y la pérdida. La muerte, la enfermedad y la pérdida, ¿verdad? Esto es un elemento importante en Oddi. En Oddi también hablamos, fíjense, ya hablamos de las corrupciones. En Oddi estamos hablando de cuando en la humanidad bajaron las perversiones sexuales, por llamarlo de alguna manera. Cuando la humanidad y pervertidos se iban a encontrar con las aberraciones sexuales, dice la literatura. Entonces en Oddi, ¿qué estamos hablando en cuanto a las aberraciones sexuales? Es una palabra muy fuerte, a mi entender, ya hoy en pleno siglo XXI. Como siempre le digo, mis hermanos y hermanas, el caracol, el Dilokun, tiene que ir evolucionando en cuanto a su redacción y en cuanto a referirse a estas cosas, porque no es lo mismo lo que se redactó en el año 1920-1940, cuando esto llamado aberración sexual era perseguido, era aún más discriminado de lo que es hoy en día. Se veía de esa forma. Ya hoy la concepción va cambiando hacia la homosexualidad, hacia la sociedad LGTBI, y entonces el caracol tiene que ir
evolucionando, porque desde ese punto de vista, cuando hablamos de una aberración sexual, estamos hablando de algo denigrante, de algo que está fuera de los paradigmas sociales, de algo que puede ser despreciado, y ya hoy en día las cosas no es así. Por tanto, en OD hay que ir evolucionando en ese sentido del caracol, y también teniendo en cuenta que, hermanos y hermanas, a raíz de muchas cosas que han sucedido hoy en día, y vamos a ser claros, no existe una persona iniciada en la OCHA como en IFA que no haya tenido un homosexual, tanto varón como mujer, en sus iniciaciones, o que sea su padrino, su madrina, su obá, su yubona, etcétera, etcétera. Sabemos precisamente que las personas que tienen este sentimiento por su propio sexo son de mucho respeto, son de una espiritualidad tan grande, que yo me atrevo a decir lo mismo que dijo un amigo mío en una entrevista que dio, que fueron los que salvaron nuestra religión cuando era bien perseguida, cuando era bien oculta. Fueron los únicos que la mantuvieron a flote y mantuvieron los secretos. Por eso Odí nos habla de eso. Así que ojo, hermanos y hermanas. Odí también habla de un camino cuando Chun era pobre. Buenas noches, Joffrey. Gracias por estar presente. Y entonces aquí estamos hablando también de cuando las personas pueden caer en desgracia, pueden caer en la pobreza. En Ochun estamos hablando de la envidia, de no estar conforme con mi vida y estar envidiando la vida de otra persona a través de dos mujeres, que una envidiaba la vida de la otra, ¿verdad? Por lo tanto, aquí Odí nos dice en este camino que tenemos que entender nuestro destino, que tenemos que vivir nuestro destino, que tenemos que ser hasta cierto punto conforme con nuestro destino, porque acuérdense que fue lo que escogimos allá arriba. Cuando fuimos al mercado, eso fue lo que escogimos. Por lo tanto, dentro de ese camino tenemos que tratar de ser los mejores. Odí habla también de cuando la persona se queja de su desgracia, cuando la persona se queja de su desgracia, pero no hace nada por resolver el problema. La persona se queda estática, la persona se queda lamentándose. Por lo tanto, Odí nos habla de esta situación también, queridos hermanas y hermanos. En Odí, fíjense, también, sin lugar a dudas, hay otro camino que hablamos de cuando el parásito venía a la tierra. Y tenemos que tener discernimiento en el sentido de que estamos hablando del parásito como elemento que estudia la ciencia, como ese parásito que nos viene en el agua, que nos viene en alimentos mal cocinados, etcétera, etcétera, o como aquella persona que le gusta vivir de los demás, recostado a los demás, sin hacer absolutamente nada. Dirían ellos, optimizando esfuerzo para no fatigarse, como aquel que trabajaba en el Chavo, ¿cómo se llama? El cartero del Chavo, que decía que lo que no quería era fatigarse. Entonces, eso es importante porque, hermanos y hermanas, yo he tenido la oportunidad de ver muchos Odun donde hablan Odí, y la gente, los Osbases, algunos Osbases, yo pienso que de alguna manera, muy bien, ¿no? Aunque no soy nadie para calificarles, mi humilde opinión. Hablan solo de que no tenga cuidado con los parásitos intestinales, etcétera, etcétera, y me parece muy bien. Pero olvidamos a veces el aquello de que existen otro tipo de parásitos, que son las personas que no hacen nada por la vida y que siempre están alimentándose del triunfo y del esfuerzo de los demás. Hablando de Odí, queridos hermanos y hermanas, recordémonos exactamente que en Osá hay 9 elementos. Osá nos describe 9 elementos a nosotros necesarios para la vida y que hay que tenerlos en cuenta en su desglose. El séptimo elemento, que resulta ser Odí, habla de la salud. Esto es importante. Son elementos
a rasgos, de modo general, caminos que Ordí nos habla y que nos hace entender un poco más todo aquello que le va a imprimir a ese ofún que es maternidad, que es nacimiento, que es maldición, que es enfermedad, que es IQ, que es vida, que es curiosidad al punto de llevarnos a la muerte. Entonces, todo esto se va a unir en un solo orden, pero no podemos dejar de hablar de algunos de los refranes de Ordí que son importantes para poder después ver cómo se manifiestan en el orden compuesto de ofún, tonti, Ordí o ofundí para las personas que no les gusta la palabra tonti. Mi respeto para todas las versiones. Dice Ordí que si usted no es vicioso, alguien lo es por usted. Recordémonos el camino de cuando la humanidad se encontró con las aberraciones sexuales que venían a la tierra. Entonces, si alguien no es vicioso, si usted no es vicioso, alguien lo es por usted. ¿A qué llamamos vicio? En este caso de Ordí. Tenemos que tener en cuenta que otros órdenes nos hablan de luto, el otro nos hablan de homicidio, otros nos hablan de chisme, ¿verdad? Otros nos hablan de dificultades y pasar necesidades. En este caso, queridos hermanos, el vicio, cuando estamos hablando del vicio, estamos hablando de la sexualidad de las personas, específicamente. Porque hay otros órdenes que también nos hablan de juego, que es otro tipo de vicio. Por aquí estamos hablando del vicio. Recordémonos que la redacción no es de este siglo, la redacción es de principio del siglo pasado. Por lo tanto, esas cosas se le llamaba vicio. Entonces dice, si usted no es vicioso, alguien lo es por usted. Quiere decir que usted tiene que aprender a convivir con esas cosas en la vida y que siempre va a haber una persona que sienta, piense y se manifieste diferente a usted de acuerdo a sus sentimientos íntimos, por llamarlo así de alguna manera. Dice Ordí que usted puede arrepentirse de sus acciones, pero tiene que estar preparado para cargar con las consecuencias. Ciertamente, el hecho de arrepentirse de lo que usted haya hecho mal, porque cuando uno se arrepiente, generalmente es de algo que uno hizo mal, no implica que usted no vaya a sufrir ciertas consecuencias de esas acciones. Entonces es muy importante que cuando usted se arrepienta de algo malo que hizo, sepa que tiene que estar preparado también para sufrir las consecuencias. Dice Ordí, compártanlo, hermano, por favor, se le agradezco muchísimo. Dice Ordí, perdón, que las hormigas blancas, aunque lo intentaron, no pudieron devorar las rocas. Y estamos hablando del trabajo que a veces nos sobrepasa. Estamos hablando de intentar las cosas que a veces nos sobrepasa a nosotros como seres humanos, pero que en el aquello ciertamente es una verdad manejada. Si usted lo puede hacer, ¿por qué yo no? No, hay cosas que una persona puede hacer y otras personas no pueden hacer. Solamente creo que en este punto de vista nos llama a nosotros a la reflexión de nuestras capacidades para hacer algo en la vida y a través de esas capacidades poder lograr algo positivo. Dice Ordí también que el que calumnia a otro solo rebaja su propio prestigio, huyendo de las murmuraciones, huyendo de las corrupciones, huyendo de los chismes. Cuando usted, la palabra calumnia de por sí ya es fea y es mala porque implica la mentira de algo que usted está diciendo de cierta y determinada persona y de cierta y determinada situación. Ordí nos habla de eso. Entonces al final, cuando se descubre que usted lo que hizo fue un chisme, un brete con respecto a una situación, a una persona, el único o la única que va a quedar mal va a ser usted. Tengan en cuenta también que en Ordí se enterró por primera vez el cadáver. Eso es importante, por lo tanto, Maferefún Orichaoco aquí, y es elemento que hay que tener en cuenta siempre cuando viene Ordí, el elemento de la comida a la tierra, el elemento de explicar el hecho de Ordí, el hecho de Iroso, hay que tenerlo en cuenta a la hora de explicar aquí esta situación. Ordí nos dice, no se salga de sus costumbres, no se salga de sus costumbres, aplique lo que usted le enseñaron. Trate, oye Rafael, nuevamente lo hice antes de empezar, pero ahora te lo hago aquí público.
Gracias, mi hermano, por los regalos que nos mandaste. De verdad, muy agradecidos. Están todos muy, muy bonitos. Entonces, seguimos. Dice que no se salga de sus costumbres en Ordí. Si a ustedes sus mayores le enseñan algo, no lo pongan en contraposición con otra costumbre, con otro linaje, con otra visión, porque siempre van a haber diferencias. Acuérdense, y esto es importante aquí en Ordí, que esta, vamos a decirle religión, yo le llamo cultura, para las personas que les gusta decir religión, religión, religión. Esta cultura se practica dentro de las casas, dentro del ILE, y cada ILE tiene sus costumbres, aunque nos podamos parecer. Si usted nació aquí, aplique las costumbres en las cuales usted se inició y todo le va a ir bien. No se convierta en un híbrido, a no ser que ya no le quede otra necesidad, a no ser que usted ya esté desapegado completamente de donde usted nació y ya no le queda otro remedio que adoptar otras costumbres y salir, pero siempre cuando usted adopte otras costumbres ya quédese apegado ahí. Dice Ordí que es la lucha constante de vivir y que le den su merecido. O sea, ¿por qué yo hago estas cosas? No me reconocen, no me entienden, yo lo hago con mucho cariño. Entonces, hermano, usted no quiere sufrir esa decepción, no espere nada de nadie. Sencillamente haga lo que tenga que hacer y listo. Las bendiciones vienen, como dice mi esposa, las bendiciones vienen del cielo, vienen de los orichas, no vienen de los seres humanos. Así vamos descubriendo nosotros en la vida quién, por muy duro que sea, ¿no? Quién sirve y quién no sirve. Usted haga lo que tenga que hacer, hágalo de corazón, haga lo que tenga que hacer por la persona que lo tenga que hacer y no espere nada a cambio. Si le viene algo a cambio, ya sea la amistad, que es lo que yo pienso que es lo más duradero y lo mejor, pues Mordu pues H para todo, ¿verdad? Ordí también nos habla de que en el adulterio está el peligro. Ya sabemos todas las situaciones. El adulterio significa traición a los sentimientos más que todo, pero puede desencadenar hechos violentos. Acuérdense que Ordí parió Ogundá. Y en Ogundá estamos hablando de la violencia. Acuérdense de eso. Y entonces, el adulterio, ya sabemos todas las personas. Gendry, sí, ya tendrías que ir a la serie de YouTube y allí vas a encontrar Ordizá, ahí lo vas a encontrar. YouTube, queridos hermanos y hermanas, es igual nombre, se llama Rescate de Valores Yoruba. Allí pueden encontrar la serie desde el principio, desde Okana. Pueden suscribirse, pueden darle a la campanita y ahí pueden ver todos los videos. Entonces, todo lo que conlleva, perdone que se me fue un poquito el hilo, todo lo que conlleva el adulterio, no solo en cuanto a la traición sentimental, sino a la traición emocional y la traición a la familia, donde no solo usted, en el caso de los caballeros que traicionan o de las damas que traicionan, no solo usted está traicionando a su pareja, sino si hay consecuencias, está traicionando a sus hijos, está traicionando todo un proyecto de vida, está traicionando a la familia. O sea, es una situación bien grande, por lo cual las reacciones casi nunca son positivas. Y por supuesto son violentas, ya las conocemos, ¿no? En Ordí también habla de las personas que nuevamente hacen las cosas o que no hacen las cosas bien, no las terminan a cabalidad para evitar la fatiga. ¿Me entiendes? Por eso es que hablamos en el camino de parásitos de las personas que viven del esfuerzo y el sacrificio de los demás. Y creo que este refrán, hermanos y hermanas, lo resume de manera bien concreta. Y son elementos que hay que tener en cuenta porque acordémonos, insisto, que la redacción fue hecha en principio del siglo pasado. En principio del siglo pasado. Y hay que irlas actualizando en cuanto a los pensamientos porque el Dilogún va evolucionando de nuestra conciencia, independientemente de nuestra redacción en libros o en papeles. Ordí, el caracol como tal va evolucionando sin lugar a dudas. A mí no me queda la menor duda de eso. Se va adaptando a los nuevos tiempos porque es la grandeza del oricha. Es la grandeza
grandeza del carbono. Esos son elementos que Oddi le va a aportar a los Fun, que es el orden preponderante de esta. Gracias a ti, Yendri, gracias a ti, a esta serie que es el orden preponderante de esta serie. Como siempre, les digo, ¿no? Estudien los pataquíes, que ahí van a encontrar también otras explicaciones aún más profundas y muy bonitas, que nos van a dar aún más elementos para entender Oddi como orden simple. Y entendiendo todo esto, donde quiera que se manifieste Oddi, ya sea adelante o sea detrás, ya vamos a tener un panorama más amplio a la hora de poder vertir nuestro consejo en la persona. Por lo tanto, podemos estudiar el pataquí de la paz añorada, los batalajes grandes, el olvido de los orichas, el cometa de los envidiosos, son pataquíes que les sugiero que estudien. El rey, su enemigo fiel, el extranjero intrépido o el intrépido extranjero, ¿verdad? La soberbia del guerrero, la ciudad de Obatalá, Aruma y Oddima es muy importante. Aruma y Oddima es muy importante estudiar este pataquí. Y Oloddi y los tres espíritus es importante. Y por eso me puse este hermoso gorrito de El Eguá. Pedro Ramírez, gracias por sus felicitaciones, gracias a usted por estar aquí. Y los tres espíritus, la diferenciación de el no querer hacer los esboces a tiempo y lo que puede suceder a través de no cumplimentar los esboces por querernos ahorrar un poquito más de dinero, por querer ser un poquito más tacaño de lo que ya normalmente nosotros somos. Acordémonos siempre, queridos hermanas y hermanas, que esto es un sacrificio para obtener un beneficio. Esto es un dame que yo te doy. Entonces, estos elementos a rasgo general son lo que Ofun, lo que Oddi le va a imprimir a Ofun como tal. Entonces, ya no podemos más que ir a Ofun Tonte Oddi o a Ofundi como orden compuesto y ver cómo se manifiestan todos estos elementos en la composición de estos órdenes. Por ejemplo, dice la literatura en Ofundi o en Ofun Tonte Oddi: delante de una mujer no te olvides de tu madre. Y eso es un refrán de Ofun. Delante de una mujer no te olvides de tu madre. Pero también estamos hablando de la maternidad en Oddi. Acuérdese que pare dos Odun, Ogundá y Osá son Odun que pare, uno mayor y uno menor. Pero sin lugar a duda, cuando hablamos de maternidad aquí, Ofun, que es un Odun mayor, es el nacimiento de todas las cosas para nosotros. Ahí estamos hablando de la maternidad en sentido general. Por eso en este orden te dice que delante de una mujer no te olvides de tu madre, no te olvides de aquella que te dio la vida, no te olvides de aquella que te sacó de la oscuridad, porque te procreó en la oscuridad, pero te sacó a la claridad. No te olvides de aquella que luchó contigo y por ti, y que sigue luchando contigo y por ti en todos los planos, porque la madre, aún después de muerta, vela por la salud y la tranquilidad de los hijos. No nos olvidemos de eso. Dice Oddi que el que mucho abarca, poco aprieta. El que mucho abarca, poco aprieta. Ofun Tonte Oddi nos dice eso, que el que mucho abarca, poco aprieta. En consecuencia con aquello que habíamos hablado, de las personas que quieren hacer demasiado y que al final no hacen nada. De las personas que quieren hacer más de lo que su capacidad física e intelectual le permite y al final terminan no haciendo nada o haciendo las cosas mal, como nos dice en Oddi. Dice Ofun Tonte Oddi que lo que se echa en el mal se va para el fondo. Sin lugar a duda, lo que se echa en el mal se va para el fondo. Y ya sabemos que aquí, más ferefun yemayá, más ferefun oloco, y por eso hacemos este tipo de discernimiento en cuanto a la redacción, que lo que se echa en el mal se va para el fondo. Y esto tiene que ver con uno de los pataquíes que ya mencionamos, pero que también aquí se refleja el hecho del pataquí de las tres monedas, que se me fue del río para el mar, etcétera, etcétera, que les sugiero que le estudien, porque es muy bonito ese pataquí. Me encanta, y en algún momento lo voy a hacer
como estoy haciendo algunos pataquí así aislados, voy a hacer este pataquí para que lo tengamos en cuenta. Y de ahí viene este refrán. Dice, madrina, bendiciones, gracias por estar presente, mi madrina linda, bella, te amo. Entonces, dice Ofunton Teodí que en el pantano también crecen las flores. En el pantano también crecen las flores. Quiere decir que en un ambiente fangoso, en un ambiente raro, en un ambiente convulso, también pueden hacer algo bonita. ¿Viste, madrina, qué linda está? Maferefunga le guá. Tú sabes. Y mira lo que tengo atrás, la bandera. Entonces Ofuntón Teodino dice que a pesar de la situación, a pesar de lo raro que puede ser el ambiente, también puede surgir algo bonito. Algo bonito. Acordémonos que ya hemos visto fíjense, yo he dado paralelo para que podamos entendernos mejor. Hay otro refrán en otro orden que dice que en la basura a veces se encuentra la felicidad. Aquí nos dice que en el pantano, de otra manera, también nacen flores. Es importante también entender este sentido. Dice que la curiosidad te puede costar la vida. Y eso nació en Ofún. La curiosidad de la mujer por ver lo que hacía su marido trajo la expansión de todos los fenómenos en la tierra. Entonces ya Ofún le aporta esto. La curiosidad te puede costar la vida. O sea, dele suave. Espere que las cosas le lleguen. Espere que las cosas se le revelen en su momento propicio. Y no quiera ir un paso adelante. Porque ese paso adelante le puede costar para usted tantos pasos para atrás que puede perder hasta la vida. Entonces, estos son elementos que hay que tener en cuenta. Dice Ofunton Teodí, queridos hermanos y hermanas, que por mucho que usted disimule la infidelidad, siempre se encuentra al traicionado. Siempre el traicionado se entera. Por mucho que usted esconda la infidelidad, el traicionado siempre se entera. Y esto es otra manera de la redacción de Odí, ¿verdad? Donde nos dice que en el adulterio está el peligro. Aquí nos dice que siempre la persona que le traiciona, por X, por Y, por determinada situación, por un chisme, por una casualidad, por un mal olor, por un dejano, por lo que sea, siempre se va a enterar. Por lo tanto, Odí le aporta a esta composición de estos dos órdenes de Ofún y Odí, le aporta el aspecto de la relación de pareja, de la traición entre los seres humanos y de las consecuencias nefastas que esto puede traer en la vida de las personas. Ofuntón Teodí nos dice que el sol no se puede tapar con un solo dedo. Las realidades están expuestas, las cosas están dichas, los consejos están dados. Por lo tanto, usted no se puede hacer ignorante a lo que le sucede en la vida. Hermano y hermana, o sea, cualquiera de los dos, si ya usted siente que la relación no sirve, si ya usted siente que el impulso no es el mismo, si ya usted siente que las cosas no son como eran antes, apártese del camino, deje el camino libre y libérese usted también para poder seguir adelante en la vida. No quiera tapar las cosas, no quiera tapar las realidades, porque Ofuntón Teodí, como en Odí, nos deja ver las cosas en el día. Acuérdese que Odí es día y nos deja ver las cosas en el día. En el día las cosas se ven claramente. No querramos hacernos los ciegos ante las realidades de la vida. Dice Ofuntón Teodí que el nacer es un misterio, pero para morir nada más hay que estar vivo. El nacer es un misterio, pero para morir nada más hay que estar vivo. Eso es importante en este orden por el misterio de que se produce del nacimiento de las cosas. Acuérdese la maternidad de Ofún, pero la maternidad de Odí también. Entonces todo el misterio del nacimiento, todo aquello que se produce, que hace que la vida se procree, que se propague, que estemos siempre en constante evolución, en constante crecimiento. Ofuntón Teodí nos lo describe como Odum en sentido general, y específicamente este refrán nos los aglutina a los dos de manera muy bonita. Y ciertamente para morir solo hay que estar vivo, porque acordémonos, y le vuelvo a hacer
otra unión con otro refrán, que el mundo es una cabaña donde la meta es IQ. Acuérdense de eso, eso aparece en otro otro. Dice Ofunton Teodí que hijo eres y padre serás, que así tú hagas, así te harán. Así te comportes con tus hijos, así se comportarán tus hijos contigo. ¿Verdad? Porque en sentido general, queridos hermanas y hermanas, cuando usted da amor, solo en excepciones, usted no recibe eso como recompensa a su esfuerzo, a su dedicación, a su desprendimiento como ser humano hacia los otros seres humanos. Cuando usted da amor, cuando usted da buena vibra, cuando usted da un consejo, cuando usted da compañía, cuando usted da su brazo, su hombro, cuando usted da su sacrificio, su vida al servicio de los otros seres humanos, usted recibe lo mismo a cambio, exceptuando las personas que no piensan y no sienten de esa manera. Pero en sentido general, yo soy de los que creo en el ser humano. Yo le digo a mi esposa que yo prefiero creer primero y decepcionarme después. Entonces, por eso tratemos de ser buenos padres, buenas madres, buenos hermanos, buenos amigos, buenos compañeros, buenas compañeras. Tratemos de ser fieles, de constituir un hogar, de mantener una dignidad, una moral, porque no podemos predicar la moral en calzoncillo, ni podemos decir que nuestra vida de nuestra vida social, privada, va desligada de los consejos que yo le estoy dando, porque no es así. No es así, queridos hermanos y hermanas. Nadie puede recibir un consejo de una persona que de alguna manera no lleva una vida limpia o que en un momento cometió un error y ese error le sirvió para rectificar la vida que lleva en el día de hoy. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ofunton Teodí también nos dice en otro de sus refranes que aquel que hace trampa, no tiene defensa cuando se la hacen a él. Aquel que le hace trampa a los demás no tiene defensa cuando se la hacen a él. Porque si tú eres un tramposo, una persona mentirosa, una persona que te la pasas en la vida haciéndole trampa, porque no tiene otro nombre, a los demás para obtener ciertos beneficios, tú vas a recibir a cambio eso mismo, como lo contrario a lo que habíamos comentado eso. Si usted es una persona honesta, sincera, dadivosa, cariñosa, afectuosa y respetuosa, usted va a recibir de la mayoría de las personas eso a cambio. Pero si usted se la pasa haciendo trampa, ¿usted de qué se va a quejar cuando las personas se la hagan a usted? Ofunton Teodí. Estos elementos son importantes que los tengamos en cuenta. Entonces ahí vemos, si ya hacemos un discernimiento correcto de las cosas que hemos estado explicando, como en un refrán Ofun tiene más fuerza, en otro refrán Odí tiene más fuerza, y cómo las reacciones van cambiando, pero al final resultan ser el Odun simple de Ofun y el Odun simple de Odí manifestado de manera conjunta en el Odun compuesto, que como siempre digo, todos queremos saber directamente sin pasar por Go. Entonces, finalmente, hermanos y hermanas, les remito a los pataquíes de Ofunton Teodí, el falso adivino, el camino de la enfermedad y la chiva del batalá, pataquíes que debemos estudiar porque nos van a dar mucho más elementos, nos van a enriquecer un poquito más el conocimiento y nos van a destapar, por decirlo así de alguna manera, cierto entendimiento para poder entender lo que nosotros les manifestamos desde nuestra opinión hacia ustedes. Como siempre, hermanos y hermanas, gracias a las personas que estuvieron presentes, las personas que los pudieron compartir, lo compartieron también, a los que no lo hicieron también les agradezco de todo corazón y espero que hayamos podido tener una conversación agradable y que el mensaje haya podido llegar. Como siempre les deseo que la luz de Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Les habló
Su oba eni oríate y fa olá oló batalá. Pasen buenas noches.